la forma en cómo se registra. Ok, creo que recién tenemos la grabación. Entonces, nos corresponde pues hacer el tema práctico, ¿verdad? Entonces, como el módulo que estamos tratando tiene que ver con el módulo de la plataforma del SEACE y una de las actuaciones que se realiza a través de la plataforma del SEACE es el registro de ofertas, el día de hoy vamos a hacer justamente esa práctica. ¿Okay? Yo les he compartido a través de la coordinadora unas bases de un procedimiento de selección. Entonces ustedes en grupo, yo voy a formar los grupos de manera aleatoria. Vamos a ir esperando unos minutitos más que se terminen de conectar sus demás compañeros para poder hacer grupos y entre el grupo va a armar su oferta, luego la va a enviar. ¿Ok? Entonces, para ello voy a compartir también antes de un pequeño material para ir recabando alguna información importante para elaborar esta práctica. Un segundito para abrir las PPTs. Aquí está. Bien, listo chicos. Entonces lo que vamos a hacer, como les decía hoy, es trabajar el tema de la presentación de las ofertas. Para ello, es importante recordarles que conforme lo hemos visto en su oportunidad, cuando una entidad convoca un procedimiento de selección, debe realizarlo a través de la plataforma del SEACE. Y como documento obligatorio de esta publicación, entre otros, deben estar las bases, ¿cierto? Que es el documento, es aquel documento que contiene las reglas del procedimiento de selección. Ahí la entidad da a conocer a los proveedores qué documentos tienen que presentar, en qué forma, qué información es necesaria para poder evaluar y calificar las ofertas, ¿cierto? Entonces, como proveedores del Estado, es importante que conozcamos esas bases, que aprendamos de que esas bases, pues va a tener, conforme les voy a explicar, o ya les he explicado anteriormente, dos secciones, la sección general y la sección específica, ¿no? Pero antes de continuar con las secciones, pues recordamos entonces que las bases son los documentos del procedimiento de selección que establecen las reglas, ¿cierto? Las reglas de cómo se va a tramitar el procedimiento de selección. ¿Quién las elabora? Las bases son elaboradas por el oficial de compra, por el comité o por la dependencia encargada de las contrataciones de ser el caso, ¿no? ¿Cómo se elaboran las bases? Siempre me hacen esta pregunta, ¿no? El comité, ¿cómo elabora esas bases? Bueno, el comité elabora las bases tomando en cuenta la información que obra en el expediente de contratación. No es que el comité o el oficial de compra tenga que inventar alguna información. Toda la información la traslada del expediente de contratación. Lo que sí puede realizar es, en todo caso, establecer los factores de evaluación, asignar los puntajes que la norma establece para que sobre la base de esa información proceda pues a realizar la evaluación y la calificación de los proveedores. ¿Okay? Entonces, ya sabemos que tenemos actualmente aprobada las bases, ¿verdad? A través de la resolución directoral número 0015 del año 2025 y es pues esta resolución la que aprueba la totalidad de las bases estándares de uso obligatorio para las entidades públicas cuando van a convocar sus procedimientos. ¿Okay? Les mencionaba entonces, para hacerles recordar, que las bases tienen una estructura donde pues la primera parte corresponde a la parte general, luego tenemos la sección específica y finalmente los anexos, ¿no? En cuanto a la sección general, la propia, voy a compartirles el material que ya, un
Ya confírmenme todos, por favor, que han podido descargar las bases que la señorita Joana les ha enviado al grupal que ustedes tienen. Me confirman, por favor, el mensaje. En mi caso, sí, doctora, sí he podido descargar. Muchas gracias, Serati. Muchas gracias. Bien, entonces quiero compartirles aquí, estas son las bases que nosotros tenemos. Ok, por aquí también tenemos Jorge, dice que sí también, ¿no es cierto? Muy bien, gracias, Ya Jorge. voy. Bien, estas son las bases que yo les he compartido a través de la coordinadora y entonces conforme les estoy explicando las bases estándar, la primera parte, esta, después de la carátula, será la sección general. Y como ustedes pueden ver, aquí mismo dice, ¿no? Esta sección no debe ser modificada en ningún extremo bajo sanción de nulidad, ¿ok? Entonces, toda la sección general en realidad es meramente informativa para los proveedores, para que puedan conocer aspectos generales del procedimiento, para que puedan conocer, por ejemplo, algunas características de cada una de las etapas, como la convocatoria, el registro de participantes, cuál es la base legal, ¿no? Etcétera. Solo para ello es esta sección general. Se explica también cómo va a ser la evaluación de las ofertas económicas que superen la cuantía, algunas consideraciones para todos los proveedores. Lo cierto es que esta información, toda la información de la parte general, es una información, como su propio nombre lo dice, general, informativa, para que los proveedores pues obtengan información de cómo se va a llevar a cabo ese procedimiento. Aquí en esta sección no se hace ninguna modificación. ¿Dónde es que la entidad empieza ya el trabajo? Es en esta sección, en la sección específica, donde empieza a llenar información. Obviamente aquí ya tenemos estas bases que son las que vamos a trabajar. Miren ustedes, en este caso vamos a trabajar con unas bases del gobierno regional del Cusco, cuya objeto contractual es la adquisición de muebles de madera para la meta 0068, mejoramiento y ampliación del servicio educativo para la implementación de la jornada escolar completa en la institución educativa de nivel secundario Antonio Raimón. Entonces, ahora todos nosotros somos proveedores del Estado que tenemos el objeto contractual, la venta de muebles de madera. ¿Okay? Así es que el día de hoy nos va a corresponder elaborar estas ofertas. Ustedes son los proveedores y pues van a presentar una sola oferta. ¿Ok? Como lo vamos a hacer en grupo, ¿ok? Vamos a trabajar sobre el supuesto que se está presentando una propuesta en consorcio, ¿ok? Bien, y tienen las dos opciones, que presenten la oferta en consorcio o que presenten la oferta de una persona jurídica, ¿ok? Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Vamos a imaginar que sean 5 en el grupo. Si quieren, ustedes dicen, ok, cada uno es una persona independiente y vamos a presentar una oferta en consorcio conformada por las 5 personas. O de lo contrario, hacen su oferta y dicen, no, esta oferta le pertenece a la empresa tal y ustedes son sus socios, sus accionistas, lo que fuera, ¿ok? Así es que ustedes deciden, pero sí tienen que hacer la indicación si es que la oferta es en consorcio o es individual. Bien, entonces, esta es la información de las bases, ¿no? Ya en la sección específica vamos a encontrar información que es la que ustedes tienen que seguir para elaborar las ofertas. Todo lo que está en el capítulo, a partir del capítulo 2, es lo importante para poder elaborar nuestras ofertas. Es sencillo, solicitud de práctica. Aquí nos dice cuáles son los documentos de presentación obligatoria, qué documentos debemos presentar. ¿Ok? Ustedes van a armar esa oferta. Luego tenemos los documentos para la acreditación de los requisitos de calificación, ¿cierto? Luego los requisitos para el perfeccionamiento del contrato, que eso no lo vamos a ver el día de hoy. Bien. Y aquí tenemos el requerimiento, que es el propio requerimiento trasladado por el comité hacia las bases del expediente de contratación. Luego vamos a encontrar los factores de evaluación, que son los que van a dar puntajes, ¿no es cierto? Bien. Profesora, buenas Adelante. noches. Buenas noches. Una consulta. Si bien es cierto, ahora ya no se aprueban bases, ya que toca el tema de la base, ya no se aprueban las bases, viendo el lado de la entidad, ¿no?
Ya no Ujú, se aprueban las bases porque según la normativa dice que ya, según la directiva de la DGA, ya han sido aprobadas las bases estándar, ¿no? Entonces ya no requiere aprobación de bases por parte de la entidad. Sin correcto. embargo, sin embargo, en la plataforma del SEACE sí, hay una sección que sigue solicitando quién aprueba las bases y Ah, poner un documento que aprueba las bases. ¿Cómo proceder ahí? sí, La- solamente en realidad colgar en la aprobación del expediente de contratación, porque claro, son fallas propias del sistema todavía, se está actualizando, pero no habría ningún inconveniente, ¿no? El comunicado de la DGA es claro, no se necesita una aprobación propiamente establecida, así es que se colgaría nada más la aprobación del expediente, ¿no? De contratación. O las propias bases que el comité elabora, el acta de instalación también podría ser, o sea, como no hay una instrucción clara de aquello, entonces podría ser cualquiera de esos documentos. Considero que también algo oportuno podría ser el acta de instalación de elaboración de bases. Eso también podría colocarse, ¿no? Que Ah, la elaboraría el Ahora, comité. ahora, siguiendo en el tema de las bases, hay una Ujú, resolución que salió, bueno, en junio, ujú. que es la Directoral 22-2025, donde habla con respecto a, bueno, en su única disposición complementaria final, habla sobre que, por ejemplo, había un error en las bases, ¿no? Que Ujú. solicitaba bueno, que las entidades indiquen requisitos de calificación. Hay como 20 requisitos, de los cuales, según la base, se indicaba que mínimo se podían utilizar 4, pero que Los tenían que sumar 100 factores de puntos. evaluación, ¿te refieres? Perdón, sí, los factores de evaluación, que mínimo tenían que sumar 100 puntos y podías utilizar 4, pero si utilizaba los 4 que tenían mayor puntaje, no llegaba a los 100. El puntaje. Entonces, ya, entonces, sí, pues un tema ahí. Entonces, yo al menos si nunca pude utilizar 4, siempre he tenido que utilizar como 10 para poder sumar mis 100 puntos. Entonces, pero a ver, a lo que iba es que a esta disposición complementaria final indica de que, bueno, las entidades podrían utilizar como mínimo dos Bien. factores de evaluación, pero que tienen que ser justificadas ¿Por en qué utilizar la dos? fase de actos preparatorios. A ver, ah, quisiera a ver ahí que me indique en qué momento yo podría hacer mi justificación como para que el momento que el comité pueda elaborar sus bases pueda tener como referencia esto y no utilizar más factores, sino de repente poder utilizar solo dos, ¿no? Gracias. Claro, lo podrías hacer en la fase de la indagación de mercado. Acuérdense que lo primero que hacemos es la segmentación y una vez que se ha segmentado, vamos a escoger qué tipo de indagación de mercado le corresponde. Entonces, se entiende que se elaboran los documentos cuando se establecen el valor estimado de la contratación, para eso se hace la indagación, y esa sería la mejor oportunidad para allí poder colocar justamente la propuesta incluso, porque recuerden que la directiva le da la posibilidad a la dependencia encargada de las contrataciones de poder proponer factores de evaluación, ¿no? Le puede proponer en ese documento factores de evaluación para que el comité decida si los va a adoptar o tomará otro, ¿no? Pero O sea, ese es el momento. para entenderla, entonces si yo hago un informe de interacción, bueno, hago mi interacción con el mercado, hago mi informe y ahí yo podría indicar, ¿no? Que de acuerdo a la información arrojada por el mercado, se propone Ajá, tales factores ¿no? Para correcto. la postura convocatoria. Ya, profesora, Así es. gracias. Allí le pones el puntaje porque sí, en realidad fue un dolor de cabeza, siendo el tema de los puntajes, en efecto no se llegaba al puntaje y creo que no se ha modificado hasta la fecha, ¿no? O sea, la idea es que siempre tengas que poder usar más. Ahora, cuando usas menos esta resolución directoral, en efecto dijo, puedes usar menos, pero siempre tienes que justificar y mínimo tiene que haber dos. Justamente nosotros ahorita estamos teniendo un caso bastante peculiar, se los comparto. Eh, Cuando apenas salió la normativa, una entidad convocó su procedimiento de selección y fíjense ustedes, no colocó ningún factor de evaluación, ninguno. ¿Okay? Vamos a recibir opiniones a ver de aquí. No, no estableció ningún factor de evaluación. Los postores se presentaron, hicieron consultas, hicieron observaciones referidas a las bases, pero nadie, no sé si no se percataron o si de pronto se percataron y ustedes saben que los proveedores a veces dicen, mejor me quedo calladito, si no gano, ahí peleo, ¿no? Si gano, no pasó nada. Lo cierto es que todos los inscritos hicieron consultas, hicieron observaciones, pero nadie observó que la entidad no había colocado los factores de evaluación.
Lo cierto es que pasa el tiempo, este procedimiento de selección se va dilatando, el comité se demora en evaluar porque hubieron varias ofertas. Finalmente, el comité decide otorgar la buena pro y otorga la buena pro a determinado proveedor. En ese interín, cuando van a consentir el otorgamiento de la buena pro, la entidad dice, un ratito, hay vicio de nulidad. Yo creería, mi lectura, yo creería que es, bueno, como el proveedor que ganó no me gusta, pues voy a encontrarle el error, pues, ¿no? Y ahí está el error, el supuesto no haber consignado realmente los factores de evaluación. Entonces, ahora la entidad se encuentra analizando la posibilidad de una declaratoria de nulidad o no. Entonces, no sé ustedes qué opinan ante este escenario que les estoy comentando. ¿Debería declararse la nulidad? ¿Es posible poder, digamos, proponer una conservación de un acto administrativo? ¿Cuáles son las opiniones que tienen ustedes al respecto? Los invito a compartirlas conmigo. Sara, hay bueno, yo he estado revisando bases desde que se convocó, bueno, desde que Ajá, entró en vigencia la nueva ley, ujú, y sí, hay bases que inclusive las cuelgan sin factores de evaluación y solo precio. Justo ya estaba revisando que hacen una combinación de precio con un par de factores más y entre todos suman 100 puntos. O sea, ajá. cada uno Hay creo que está errores. interpretando, cada uno está Ajá, interpretando ajá, a su forma de ver, ¿no? Y obviamente que está mal, ¿no? Pero como usted dice, inclusive creo que los mismos proveedores todavía no conocen muy bien esto, entonces ujú, dejan avanzar por el mismo desconocimiento. Imagínense, ujú. si los mismos servidores, los mismos técnicos que somos nosotros, a veces se nos pasa o de repente por desconocimiento, a veces por equivocación, cometemos estos errores, inclusive también los mismos proveedores todavía como que no conocen bien el tema y han dejado pasar inclusive Ajá, varios de estos errores y se han consentido y no han dicho nada, como usted dice. Pero sí ujú, hay otros que sí se están dando cuenta, porque sí hay un par de amigos que les ha pasado que les han generado unas nulidades justamente por esos temas, ¿no? ujú, ujú. Inclusive yo estaba viendo un proceso que me encargaron donde de la indagación de mercado no habían considerado, bueno, en realidad todavía no había salido esta resolución que le acababa de mencionar, donde se pueden utilizar solo dos factores, y el especialista solo había considerado precio y un factor de experiencia, y obviamente se trajeron abajo el proceso, ¿no? Y hay ¿Qué varios etapa? errores. ¿En qué etapa estaban cuando se trajeron abajo el proceso? De integración, imagínense, lo elevaron y el OCE ahí se dio cuenta, revisó de oficio y dijo, uy, aquí Claro. está. Bueno, pues al menos ahí el OCE se dio cuenta, ¿no? En este caso, imagínense, o sea, no, nadie se dio cuenta, los proveedores, como dice, de repente tampoco supieron, porque allí nada más que se entró en convocatoria, o sea, para que vean, ese proceso tiene como 3 meses, creo, de estar demorándose, ¿no? Porque la entidad ha estado demorando. Pero claro, nadie lo advirtió, presentaron consultas, presentaron observaciones, nadie lo advirtió en su oportunidad, y ahora cuando ya se otorga, ni siquiera el que ha perdido, ni nadie, porque nadie presenta algún recurso de apelación, ni nadie, o sea, todos se inscribieron, todos participaron, y nadie ha reclamado, ¿no? Nadie ha presentado un recurso de apelación al respecto, ni nada, ¿no? Sino es la propia entidad la que dice, oh, me acabo de dar cuenta que hay un error. Entonces, por allí la conversación era, ¿qué tan factible es conservar un acto administrativo de este tipo, ¿no? O sea, afecta la contratación porque también recordamos que la normativa a través de su principio de eficiencia y de equidad dice, es que deja de lado formalidades innecesarias con tal de cumplir con el objetivo de tu entidad. Entonces, yo me pongo en ese contexto, ¿no? Es un proceso en el que hubieron, no sé, 15 participantes. Y los 15 participantes hicieron consultas, hicieron observaciones, participaron en igual condición, no es que alguien dejó de participar por eso o no es que se le generó algún perjuicio a alguien. Todos han participado bajo el mismo escenario y bajo las mismas reglas, ¿no? El hecho de declarar, más bien creería yo, una nulidad, el hecho más bien de declarar la nulidad en este momento, creería que más bien sería vulnerar los derechos de algunos de los proveedores, porque evidentemente a estas alturas ya todos los proveedores, una, presentaron ofertas y ya todos saben cuál es el monto económico de su oferta. Segundo, hay postores que quedaron descalificados o no admitidos y ellos van a tener una nueva oportunidad de presentar ofertas en el procedimiento de selección. Entonces, en realidad sí, allí me parecería que la entidad finalmente tendrá que tomar una decisión de gestión. Ya no es normativo,
porque claro, vemos que la norma incluso hasta tenía errores en cuanto a la sumatoria de los factores de evaluación, lo que podría evidentemente haber generado errores y confusiones en la entidad, ¿no? Yo diría que Sí. ahí la entidad tiene Buenas que tomar noches, una mejor decisión. Sí, adelante, ¿quién es? Jorge Flores. Jorge, adelante, Pero Jorge. sí, lo que pasa es que, a ver, de lo que yo he podido leer en las mismas bases estandarizadas, lo indican como factores de evaluación facultativos. O sea, desde mi punto de vista, la entidad podría o no considerarlos dependiendo del tipo o de la adquisición que va a realizar, ¿no? O sea, porque si no tuviera la palabra facultativos y fueran, deberían ser obligatorios, pero desde que ponen que son facultativas, yo lo entiendo como opcional, ¿no? Ujú. Claro, la directiva, la resolución directoral menciona, porque no son facultativos, ¿no? Al contrario, te dice, oye, por si acaso, esos son todos los factores que debes utilizar, y en el supuesto que tú no puedas usar, dice, ¿no? Por acá tengo la disposición complementaria final, ¿no? Dice, disposición sobre la aplicación de los factores, evaluación de base estándar aprobada. Disponer dice que si durante la fase de las actuaciones preparatorias la entidad identifica y sustenta que por aspectos vinculados con el objeto de la convocatoria, su naturaleza, complejidad y con el mercado requiere emplear un número menor de factores de evaluación facultativos, vuelvo a mencionar la palabra facultativos, que el mínimo establecido y puntajes superiores a los puntajes máximos establecidos para la evaluación técnica de las bases aprobadas, dice, puede realizar dichas acciones siempre que ello se encuentre orientado a cautelar el cumplimiento oportuno de los fines públicos y en ningún caso el número de factores de evaluación técnica es menor de 2. Entonces, sí, son facultativos, pero aquí te dice tienes que utilizar al menos 2, ¿no? Entonces es algo contradictorio, o como yo creo que es como Sí. que la norma es nueva, entonces, pues, como dice su compañero, ¿no? Cada uno le está dando una interpretación válida es la que tú me estás diciendo, ¿no? Me confunde, pues, me dice que es facultativo, y yo pienso que si quiero puedo usarlo o no. Más aún si venimos de un procedimiento de selección en la que solamente contábamos con 100 puntos, tanto para el técnico como para el económico, porque el técnico le podía dar 50 y los demás puntos a los demás factores. O si quería 100 solo al precio y se acabó, ¿no es cierto? Se genera confusión, evidentemente, ¿no? Entonces, podría ser cuestiones de interpretación. Vamos a ver qué pasa en este caso que les comento. Yo soy de la opinión que debería la entidad pararse en su sitio y decir, ¿sabes qué? Vamos a conservar el acto, pero vamos a ver si sus intereses pueden más que de pronto el hacer gestión, ¿no? Sí, profesora, Bien, más bien, yo quería adelante. aprovechar el curso y el tema de las bases, porque yo me he encontrado con un problema en un proceso de licitación. Ujú, Bueno, yo estoy del otro lado, yo trabajo para una empresa privada que es proveedora del Estado. ujú, ujú, Entonces, ya hemos participado para esto en la anterior ley y en la nueva, hablan de que los documentos tipo certificados, que bien son emitidos por entidades públicas del extranjero, deben contar con la apostilla. ya, Pero también indica de que si el país que emite los documentos es miembro del convenio de la Haya, ya no necesita esa apostilla. Entonces, nos hemos encontrado ya un par de casos en que nos obligan a apostillar los certificados que son emitidos digitalmente, por ejemplo, que no son públicos, porque de lo que entendemos nosotros, habla de los documentos emitidos por entidades públicas en el extranjero. ujú. Léase, lo entendemos como universidades, Un por título, ejemplo. claro, un título. Claro, bien. Pero hay certificados que se emiten de manera digital. O sea, yo trabajo en una empresa que provee al Estado equipos de cómputo, servidores. Entonces, hasta hace dos, tres procesos, nos preguntaba la entidad de, oye, ¿el certificado de este señor Juan Pérez es emitido digitalmente? Decíamos que sí y no nos pedían el apostillado, ¿no? Pero ahora también nos hemos encontrado con entidades que sí te piden el apostillado de estos tipos de Ujú, certificados y hemos tenido que enviarlos, por ejemplo, desde Irlanda. Hay certificados que se emiten en Irlanda. Entonces, lo cual ujú. sale bastante caro y también va contra el Claro, principio de economía, ¿no? economía, correcto. Así es. Entonces, no sé si existe alguna norma, algún antecedente, algo al respecto, ¿no? Quería saber, quería consultarle eso. Claro.
Bueno, en realidad, pues lo único que hay es la norma, ¿no? La propia norma que establece que en efecto, como tú bien lo has mencionado, que todos los documentos, pues, que provienen del extranjero y que son expedidos por autoridad, por institución, se dice, ¿no? O por persona competente, ¿no es cierto? Dice que debe contener con las legalizaciones de las oficinas consulares y el Ministerio de Relaciones Exteriores en el Perú. O la alternativa con la apostilla en el caso de países integrantes del Convenio de La Haya. O sea, es claro lo que establece la normativa. Entonces, lo único que tendrían que seguir haciendo es, pues, eh, siempre reforzando lo que ustedes ya han mencionado en la normativa. Ahora, otra recomendación que yo te haría del futuro y para evitar, porque tú te puedes encontrar con comités y con comités, ¿verdad? O sea, con aquel comité que esté cerrado y que te diga que no, y con un comité que Sí, sea un poco más open mind, que sea, sabes que, oye, tiene razón, la lectura del texto es esta, le vamos a dar esta interpretación. Entonces, para que tú te evites esas situaciones, lo que yo te sugeriría es que hagas una consulta como persona jurídica al OCE para que la Dirección Técnico Normativa emita una opinión y esa opinión te diga. Ahora, lo que sí tienes que tener en cuenta es que el OEC no emite opiniones a casos en concreto, es decir, nunca le plantees una situación en concreto, sino tienes que plantear una situación como que muy general, ¿no? En el caso de los documentos, haciendo un tema general, jamás a un caso en específico, porque si no, no te la van a contestar. Entonces, lo que deberías hacer es un trámite que se realiza a través de la plataforma, se presenta un informe de la posición que tú tienes respecto de ello, hay un pago, no recuerdo exactamente el monto, pero hay un pago que hacer, y pues el OCE a través de la Dirección Técnico Normativa te contesta. Bien. Ok, gracias. Bien, bien chicos, entonces ahora denme un segundito para formar los grupos, por favor, y vamos a ir, ya saben entonces cómo vamos a realizarlo, ¿cierto? Cómo vamos a realizar la práctica. Las bases que ustedes tienen, ahora ustedes son proveedores y me van a armar sus ofertas. Entonces, quiero saber cuántos hay, 24. Vamos a armar, voy a armar los grupos de manera aleatoria, por favor. Ok. Voy a hacer entonces 5 grupos. Ok, 5 grupos, entonces por favor, le estoy asignando, vaya cada uno a su grupo y empiezan a trabajar. Cualquier consulta, ustedes me llaman y yo voy directamente a su grupo. Estamos todos en el aula. A ver, pero su compañera Emma, que fue la que nos pidió un poquito más de tiempo, del grupo número 2. Emma, ¿terminaron el trabajo? No, todavía no, ya estamos terminando. Ok, no importa, no importa, me lo van a poder terminar para la siguiente clase. Lo que quiero es que compartamos lo Ya. que han ido pasando hasta el momento. Entonces, no interesa, no vamos a calificar trabajo terminado ahora. Vamos a ir más bien ajustando algunos temitas y por ahí falta algo. Le pido, por favor, entonces, que del grupo número 2, señora Emma, compártanos su pantalla y vaya explicándonos cómo han ido elaborando su oferta. Le voy a dar permiso para compartir la pantalla, ¿ok? Por ejemplo, que yo lo he hecho, quiero compartirle la pantalla. Sí, dame un ratito, ahorita te voy a dar para que puedas compartir. Dame un segundito. A ver. Sí. Pero Eh, que- Make a co-host. Ok, ya puedes. Ahora mismo ya puedes, Emma. En la parte inferior de tu pantalla hay una flechita. Sí. Ajá, le haces clic allí, vas a compartir tu pantalla y por favor ve explicándonos. Chicos, si ustedes en la explicación que va haciendo su compañera Emma tienen alguna duda, alguna pregunta, por favor la hacen. De repente Emma les puede contestar. Si no, yo estoy aquí para poder igual respaldar cualquier consulta que ustedes tuvieran. A ver, adelante Emma. No, no, todavía un ratito, Miss, porque me falta, no lo puedo todavía, ¿cómo se llama? Porque estoy con comunicación con mi compañero, no me contesta.
Y ya ahí la tengo, yo le comparto, por favor. ¿Quién es tu compañero Heraclio? Mi Hola. compañero que estamos trabajando, sí, con Heraclio Sí, y Mer- Merly Mer- el señor Milton. Lo que pasa es que el señor Ajá. Milton tuvo problemas porque Sí. Mirta. Profesora, sí, estamos terminando. hola, Sí, profesora. adelante, adelante. Ya, en todo caso, permítame a mí, lo que pasa es que sí, hemos tenido un tema técnico ahí, pero si usted me puede permitir a mí para yo más o menos Sí, te darle una doy. idea de Ok, lo que queremos hacer. muéstrame el trabajo, qué es lo que han avanzado, por favor, Milton. Ya te di el co-host para que tú puedas compartir. Muéstrame lo que han avanzado. Ok, ya está, puedes compartir tu pantalla. Ya un ratito, un ratito. Sí, sí, sí. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, Sí, anexo sí, 3. Milton, sí, todo se ve perfecto. Ya, listo. Entonces, mire, lo que pasa es que nosotros hemos creído conveniente hacer una empresa, bueno, una oferta en consorcio, ¿eh? En consorcio. Bueno, hemos tratado de hacer una empresa en consorcio en la cual tiene, bueno, aquí los datos del consorciado uno de Fernando de Carmestar, ahí están sus datos principales, dirección, o sea, domicilio legal, RUC, bueno, en este caso es una MIPE, su correo electrónico, y el consorciado 2 también ahí están sus datos del consorciado 2. O sea, como es un consorcio, entonces, como las bases tiene dos anexos uno, obviamente el primer anexo que solo tiene unos datos para una sola, digamos, para una sola razón social o para un proveedor cuando va solo, se ¿Mm? presentaría, ¿no? Pero en nuestro caso, como es un consorcio, entonces nosotros trabajamos en el otro anexo uno, que es el anexo para consorcio, ¿no? Ok. Eh, bueno, ahí están los datos de los consorciados, en este caso son solamente dos. Estamos definiendo como representante común a Luis Fernando Eca Hermestar, ahí están su número de DNI y el Ok. consorcio se llama consorcio cautivo, hemos puesto consorcio cautivo. Eh, Ahora, esto con respecto al anexo uno, el anexo 2 que es, bueno, que es parte de la presentación de oferta, ya que de las bases hay una parte que dice documentos de presentación obligatoria, ¿no? Eso Ujú. básicamente son lo que nosotros como postores tenemos que presentar, porque si obviamos alguno de los documentos obligatorios, obviamente nuestra oferta va a ser descalificada o, bueno, en este caso no admitida, ¿no? Que es la primera parte. Para nuestro caso, como es un consorcio, bueno, vamos a presentar el anexo uno, el anexo 2 que también es el pacto de integridad, que es obligatorio. En este caso también como es un representante legal, también vamos a presentar los documentos de la persona que va a suscribir la oferta, ¿no? Como en este caso ficticio, el señor Eka es gerente general, o sea, él tiene el poder, ¿no? La vigencia de poder para poder representar a una de las ofertas, por tanto también el consorcio. Él va a presentar su vigencia de poder, su copia de DNI que lo está facultando como, o sea, con todos sus derechos para poder realizar la presentación de oferta. Ahora Ok, también una vamos, pregunta. ¿Qué deberían presentar entonces en el caso del consorcio? ¿Qué deberían presentar como documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta? ¿Qué es lo que deberían presentar? bueno, o sea, pues o sea, como es una persona jurídica, Consorcio. Ajá. sí, 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 pero uno de los consorciados es persona jurídica y lo estamos designando al gerente general de la persona jurídica como Ajá. representante común, o sea, va a presentar su vigencia de poder, su copia de Ujú. DNI, para que lo faculte o lo acredite o sea, que tiene los poderes para poder representar en ese caso consorcio, ¿no? Ahora, también, bueno, pues el anexo 3. Ok, un segundito, Milton, para avanzar aquí, para ir avanzando con orden.
Está bien, lo que ustedes indican está bien que si se trata de un consorcio, ¿no es cierto? Entonces, y entiendo que el consorcio está conformado por una persona natural y una persona jurídica, ¿no es cierto? Así es. Ok, entonces, cuando nosotros hablamos de documentos para acreditar la representación de quien suscribe la oferta, se debe presentar, en el caso de la persona jurídica, la copia literal o la vigencia de poder, en el caso de una persona jurídica, y en el caso de una persona natural, se tiene que presentar la copia de su DNI. DNI. Correcto, ¿no es cierto? Y en este caso, como es un consorcio, la norma dice que cuando se trata de consorcio, se debe presentar el documento por cada uno de ellos. Es decir, tienes que presentar la vigencia de poder del representante de la empresa. ¿Cómo se llama tu empresa? Puedes bajar un Consorcio señor cautivo se llama. No. Ese es el consorcio, pero quienes integran el consorcio. Ya, es un ratito, ahorita lo... Ajá, baja un poquito para verlo, para ver tu oferta, el formato. Alguien estaba levantando la mano, discúlpenme, creo que fue Merly. Está integrada por una, o sea, por una persona natural que es el señor Luis Fernando de Carmestar y el otro, bueno, el consorcio 2, que es Villar Representantes. Ok, entonces lo que tienen que hacer es, en este caso, de Villar, nombre de 2, dice del consorciado 2, ok, RUC, teléfono, correo electrónico, ¿cierto? Entonces lo que tienen que hacer es presentar la copia de DNI de Luis Fernando Eca Almestar, que está acreditando la representación como persona natural, y tienen que presentar la vigencia de poder del representante legal de esta empresa, Villar Representante. ¿Ok? Así es. Eso tiene que ir como anexo al el formato de declaración jurada de datos. ¿Ok? Sí, Entonces ahora sí pueden continuar. sí, lo que pasa es que la verdad estábamos un poquito más avanzados, pero tuvimos un problema técnico que se nos borró lo que estábamos entonces trabajando. Pero de todas maneras vamos a dar una idea de lo que vamos a presentar en todo caso. Usted nos da permiso para presentar la próxima clase ya todo completo. Pero bueno, Claro. el anexo 2, que es muy obligatorio, que es el pacto de integridad, que es lo que ha implementado esta nueva normativa, ¿no? Y bueno, que básicamente está suscrito por ambos, ¿no? O sea, por ambos consorciados. En este caso lo vamos a presentar por, o sea, por ambos consorciados. Y el anexo 3, que es la declaración jurada, también es una declaración jurada donde estamos indicando de que, bueno, eh, de, de que no tenemos sanciones, de que tampoco, ¿cómo se llama? Tenemos un proceso, a ver, de En realidad, acuerdo a lo que en dispone. realidad que somos responsables de la veracidad de los documentos y que además no nos Sí, encontramos impedidos para contratar con el Estado. Ese es el anexo 3 en realidad, ¿no? así es. Bueno, y también un documento que es muy importante en el caso del consorcio, que es la promesa de consorcio, ¿no? Que realmente la teníamos llena, pero se La nos ha promesa. borrado. Ujú. Y bueno, nos va a disculpar, Ya, pero está bien, tuvimos pero un tienen problema la idea técnico. y como les digo a la siguiente clase, van a poder Ujú. terminarlo en todo caso, ¿ok? La idea es saber Ahí que vamos están al, siguiendo la línea ahí vamos correcta. al 50%. Ahí Ya, vamos a ir al Sí, 50%, hemos ¿no? tenido, sí, Ambos doctora, hemos tenido consorciados. problemas. sí, no se preocupen, porque Bueno, en realidad lo que quiero es que tengan la línea de lo que están haciendo para que luego, yo sé también que es un poco tiempo, justo hoy día, por ejemplo, armamos la oferta para un proceso y la verdad es que toma bastante tiempo, bastantes horas, ¿no? Entonces, yo sé que es un trabajo un poquito complicado, pero la idea es tener esa expertise, esa práctica y tener la línea, ¿no? De lo que están haciendo, lo van a poder ir mejorando. Entonces, continúa, por favor, Mirta. sí, bueno, en la promesa de consorcio, realmente aquí se han borrado los datos, pero bueno, de hoy más o menos la idea que tenemos, ¿no? Ambos consorciados van a ir al 50% y dentro de las obligaciones, ambos consorciados van a realizar el objeto de la convocatoria, ¿no? Pero quien va a facturar es la persona jurídica, que en este caso es ya representantes, ¿no? Y ya. Ahí sí, para adelante se nos han borrado los datos, por lo que le digo que hemos tenido un Ya, problema no técnico, pero bueno, importa, no hasta ahí importa. Ustedes lo van arreglando luego. ¿Qué más? Además Ujú. de este anexo, además del anexo correspondiente Ya. a la promesa de consorcio, Ya. qué más presenta? Correcto. Bueno, en el caso del anexo 5, que es esta declaración jurada de desafectación, en este caso no aplica porque ninguno de los dos consorciados tiene, o sea, Impedimento. está dentro de este artículo, ¿no? Que Impedimento, ¿no? tienen familiares
Eh, con respecto a lo que dice, ¿no? O sea, que es Correcto. cuando estén familiares o sea, que son congresistas o que tienen Que algún están cargo impedidos, público. ajá, que son familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o de afinidad de alguna persona que se encuentre impedida No para aplica para este caso. Entonces, Ok, ahora, bueno, vamos a presentar también lo que son los catálogos y fichas técnicas ajá, descriptivas, ¿no? Eso sí, sí lo vamos a presentar. Y ujú, obviamente este anexo 6, que es la oferta económica, ¿no? Bueno, que también será presentado. Y esos son los documentos de presentación obligatoria. Con esos documentos bien presentados, nosotros como empresa debemos ser admitidas, ¿no? Ya que estaríamos cumpliendo con todos los documentos que según las bases integradas están solicitando, ¿no? correcto. Bueno, ahora, con respecto también a lo que es documento de presentación facultativa, vamos a exigir que nos den el 5%, ya que nosotros, ambos consorciados, somos micro y pequeña empresa. Por tanto, vamos a presentar también el anexo 16 debidamente firmado y suscrito por el representante común. Ok, Eh, ahora, en respecto al anexo 7 no aplicaría, porque según las bases, y no, este proceso no corresponde a una exoneración en el caso cuando son empresas que son, perdón, cuando son procesos llevados en la Amazonía, ¿no? En este caso, Amazonía. el anexo Mm, no correspondería tampoco. ok, Y bueno, y esos serían básicamente nuestros anexos de presentación obligatoria. Ahora falta ok, lo que es los requisitos de calificación, pero ahí hasta ahí pudimos avanzar, profesora. De repente ok, para la próxima clase perfecto, podemos continuar, ¿no? perfecto, no hay ningún problema. Entonces, Aparte para... ya tienen prácticamente armada su oferta. Lo que les Ujú. faltaría sería dos aspectos. La documentación para acreditar los requisitos de calificación y ¿qué más? Algo más les faltaría. Los factores de evaluación, profesora. Los documentos para acreditar el factor de evaluación, porque la Ah, idea sí. sería que la siguiente clase, en base a lo que he presentado, tratemos de hacer una evaluación, ¿no? Seamos la otra cara de la moneda. Ahora vamos a ver la evaluación, cómo evaluamos, cómo calificamos. Ahora que la norma indica que son factores, porque anteriormente teníamos esta confusión que hemos estado conversando en el inicio de la clase, ¿no? De que solamente era 100 puntos tanto para la oferta técnica como para la oferta económica, pero ahora vemos que hay factores de evaluación que suman 100 y en la oferta que suma 100. Entonces, la siguiente clase, la idea es que terminemos de evaluar estas ofertas, ¿ok? Entonces, nos faltaría los requisitos de calificación y los factores de evaluación, ¿ok? Entonces, trabajar ustedes para la siguiente clase, terminar de llenar sus formularios y trabajar en base a los documentos que están pidiendo, ¿no? Tanto como la experiencia del postor en la especialidad, ver qué es lo que se considera. No necesito que me presenten un contrato en sí, necesito solamente que llenen el formulario, el anexo con la información que crean que corresponde. Luego tendríamos el tema de los factores, que en este caso vemos que el único factor de evaluación obligatoria ha puesto también el precio, ¿verdad? Ustedes se han dado cuenta en cuanto a la oferta económica. Y luego, Profesora, sí, 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 adelante. Y profesora. luego tenemos ya los factores facultativos que han elegido, y acá también estamos con 100 puntos, ¿no? Han visto, yo creo que aquí también habría, dice, factor económico 40, 30, 60, son 100 puntos. Ujú. Ok, y tenemos luego, dice, plazo de entrega, que serían los de 30 puntos, ¿verdad? Eso se tendría que acreditar con una declaración jurada, igual la garantía comercial del postor, que está ahí, ¿verdad? Eso es. Bien, bien chicos, entonces gracias al grupo número, ustedes son el grupo número 2. Gracias entonces por el avance, por favor para la siguiente clase. Entonces los primeros minutos lo hacemos para que entreguen esta oferta, porque luego vamos a intentar hacer la evaluación y la calificación con lo que ustedes hayan presentado, ¿ok? Sí, Vale, profesora, Miss, gracias. gracias. Bien, a Nuestra ustedes chicos, oferta, a ustedes. nuestra, Gracias. of- bueno, nuestra oferta va a ser ramada de tal forma que vamos a buscar ganar este proceso. La buena pro. Muy bien, vamos a ver si no aparece por ahí un vicio, ¿ah? Que vaya a declarar nulo sobre usted. Bien, No creo que gracias. aparezca. Gracias, chicos. Bien, vamos entonces con el grupo 4. Por favor, Jorge, Liz, Milton o Nilda, cualquiera de los 4, por favor, puede compartir su pantalla también y mostrarnos qué es lo que ha avanzado.
Profesora, Milton soy yo, acabo de participar en el grupo 2. Perdón. Entonces tú, Milton, estás en el grupo 2, entonces. ¿Verdad? Milton. Ok, entonces es Jorge, Liz o Nilda. ¿Pueden por favor compartir su pantalla? Jorge, Jorge, ¿a ¿puedes quién, presentar? Por a favor, quién no le puedo, doy? no puedo. Sí, ¿a quién le doy el Nilda, host? Nilda va a Nilda. presentar la propuesta. Ok, No Nilda. puedo compartir ahorita, no sé qué me pasa, no puedo compartir la pantalla. No sé si tú puedes, Jorge, lo pasé directamente al correo, la A ver, información, un segundo. porfa. Entonces te voy a dar la autorización a ti, Jorge, un ratito. Un segundo para poder darte el host. Ok, Jorge, listo. Ahora ya estás habilitado entonces para poder compartir. Un minuto, profesora, por favor. Claro que sí, no hay problema. Jorge, en todo caso vamos viendo si es que alguien de otro grupo, por favor, está listo para poder compartir. Tenemos también Un ratito, estoy tratando de compartir la pantalla, por favor. ¿Están viendo mi pantalla? Hola. no, yo creo que seguimos, creo que se ve la que estuvo compartiendo su compañero, ¿verdad? Del señor cautivo. No sé si su compañero, el señor cautivo, por favor, puede dejar de compartir. Mirto. Ya, profesora, un momentito. Ok. Jorge, por favor, intenta nuevamente. Ya, A ver, profesora, ya un estás. minuto. Un Bien, minuto, por favor. sí, está bien. ¿Ve mi pantalla? Mm, Yo no. A ver, chicos, ¿me confirman, por favor? No todavía. Todavía no se ve. ¿Ahora sí? Mirto, Jorge, no veo tu pantalla. Por favor, ¿podría exponer otro mientras sigo intentando acá? Perdón, creo que tengo un problema.
Sí, por favor, Danitza, no sé si tú estás lista para poder compartir tu trabajo o también podría ser Ana o Zenaida o el grupo 5, Beli o Katia. Por favor, cualquiera de ustedes para que pudiera compartirnos tu material que ha ido avanzando. Nadie. ¿Se van a quedar sin nota, chicos? Profesora, buenas noches. Si me habilita para compartir pantalla, a ver, si es que... Sí, Katia, ¿verdad? Ok, Katia, Sí. ahora te habilito. Sí, claro que sí. Me cojo. Listo, listo, Katia, ya estás habilitada. Ya se ve tu pantalla. Ya, Correcto, ahora sí. Vamos, adelante. ya, profesora, a ver, buenas noches. Buenas Yo lo he hecho con el postor, lo que es Soluciones Ruiseñor, ¿ya? noches. En los casos de los requisitos de admisión, tenemos el anexo 1, donde he llenado lo que es el representante legal, los datos, es una MIPE, y lo donde dice que declara bajo juramento que la información es de la verdad, ya. El anexo 2, pacto de integridad, también está registrado. En el caso del punto C, que es la vigencia poder, como no se tiene, lo he Ok, puesto acá en la... está bien, es una buena idea. Ajá. También va ahí el anexo 3, que es una declaración jurada de que no tiene ningún impedimento. Ujú. También nos pide ahí, creo que es la G, bueno, el anexo 5, no es, porque no tiene ningún impedimento. En el caso del anexo, hay otro anexo, creo, a ver, el anexo 4 es del consorcio que no corresponde. Y me da un punto G que dice fichas técnicas, Ajá. que describa el producto, por lo cual yo solo he puesto el concepto de que ahí van las fichas técnicas, ¿ya? Ok. De ahí viene el anexo 6, el precio de la oferta. He detallado el monto tanto en números y también en letras. Ok. De ahí tenemos los requisitos de calificación que me dice que la especialidad del postor tiene que tener algo de 100.000. En el caso de MIPE es menos. Puesto que la empresa tiene dos contratos, uno en el 2023 y otro en el 2022, y donde suma su experiencia o el monto facturado 91.000. Pero como la empresa es MIPE, no tiene que cumplir los 100.000, sino que es algo de, a ver si me acuerdo, por acá está. 25% parece que es, ¿no? Ajá, aquí está, es 30.000, 30.000, Ujú, correcto. Ok, 30.000. bueno, importante ese dato que traes a la luz, Katia, porque es importante saber que la normativa da bastante facilidad y bastante apoyo a las MIPES, ¿no? No solamente al momento de el sorteo, al momento de desempatar, sino al momento de acreditar la experiencia, ¿no? Vemos que esta norma sigue esa política de favorecer ciertamente a las MIPES. Por ejemplo, la experiencia que deben acreditar las MIPES es mucho menor a la experiencia que deben acreditar las otras personas, incluso las personas naturales, ¿no? Porque habla de las MIPES. Entonces, son ellas las que deben acreditar menos de la experiencia. De igual forma, tenemos que, por ejemplo, cuando una MIPE presenta un recurso de apelación, también tiene un porcentaje mucho menor a la de una persona jurídica que no sea una MIPE, ¿no? Bien, Katia, continúa, por favor. Ya. Para lo que es la especialidad se junta tanto contratos, facturas o notas de abonos. Simplemente lo he mencionado. En lo que es los factores de evaluación, está como factor obligatorio lo que es la oferta económica, la cual se encuentra en la página 8, y tenemos los factores facultativos, que es la declaración jurada de plazo de entrega.
Yo le he puesto que son 35 días desde el día siguiente de la orden de compra y tenemos el anexo de, perdón, lo que es el otro punto que es la declaración jurada de garantía comercial. Le he detallado que son 20 meses. Y como es una MIPE, le he puesto aquí el anexo 16 de bonificación de la MIPE y consiguiente se adjunta su ficha de acreditación. Sí. Y bueno, como no he tenido una firma, he puesto un nombre cualquiera Ajá. porque en todas las hojas tiene que ir firmada nuestra oferta. Eso es lo que he hecho, profesora. Ok, muchas gracias, Katia. Muy bien. Está bien, entonces vamos a pasar a cualquiera de las otras personas. Gracias, Katia. Estoy tomando nota entonces del trabajo. Muy bien. Ahora, por favor, Tanitza, o no sé si Jorge ya solucionó su problema. Nos comunica, por favor. Bien, de lo contrario, chicos, no sé si ustedes tienen alguna pregunta de esta primera fase del trabajo práctico que hemos hecho. La idea es que primero identifiquemos, ¿verdad? ¿Cómo es que, muchos se preguntarán, ¿no? ¿Y cómo supieron qué documento tenía que llenar y por qué ellos sí saben y de pronto yo no sé, por ahí estoy confundido, por qué yo no sé presentar? Bueno, la respuesta es bastante sencilla. Yo sé que hay personas que pueden tener un poquito más de experiencia y de pronto les resulta un poco más sencillo elaborar la oferta y hay otros que les ha generado un poquito más de dificultad, pero la idea es que todos podamos repasar si ya conocemos y entender si es que aún todavía no conocíamos cómo se elabora una oferta. Entonces, nuestra base de datos indispensable es el capítulo segundo de las bases estandarizadas, de las bases estándar, del capítulo específico. Aquí nos da prácticamente un índice, un listado de los documentos que debemos presentar. Miren ustedes aquí, dice, ¿qué debo presentar? Declaración jurada de todo profesor, anexo 1. Pacto de integridad, anexo 2. El C dice aquí, tal, que es la representación, ¿no? Documento que acredita la representación. Luego el anexo 3, luego el anexo 4, veamos si es que corresponde o no corresponde. En algunos de los casos de sus compañeros que se presentó en consorcio, corresponde. En el caso de su compañera Katia, que se presentó como persona jurídica, no corresponde. Entonces, allí uno va viendo y va analizando qué anexo es el que corresponde presentar y qué no, ¿cierto? Luego vamos a ver que tenemos los documentos de presentación facultativas. Estos son para los factores de evaluación, para ver qué es lo que debemos presentar. Y también los requisitos de calificación para que nos den la evaluación o la calificación que corresponde. ¿Ya? Entonces, no sé si ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda respecto de esta primera fase que ha sido pues la elaboración de las ofertas. Tienen ustedes, ya tienen la línea bastante clara de qué es lo que tienen que hacer, entonces no pongan por ahí su plazo de entrega, porque si es factor de evaluación vamos a ver quién gana, ¿no es cierto? La siguiente clase, lo pueden cambiar, lo pueden mejorar, ya lo vieron, si es que vieron de sus compañeros, para que presenten igual su oferta económica, vamos a ver quién es la oferta, hasta ahorita tenemos dos ofertas, entre comillas, presentadas, ¿no es cierto? La del grupo 2 y la del grupo 5. Por ahí aparecen más ofertas en buena hora. La siguiente clase las vamos a ir analizando y evaluando para ver a quién se le asigna la buena oferta. Profesora, disculpe, sería bueno también, no sé, de repente en algún módulo, de repente si tiene un usuario móvil, algo así, un móvil para de repente también poderla subir, ¿no? Porque a veces muchos proveedores la dejan en borrador o sin enviar, y a veces piensan que la oferta se ha enviado y total que nunca llega, ¿no? Y pierden alguna oportunidad de contratar con el Estado. Así es. No tengo el modo, o sea, tengo mi usuario nada más y tendría que coincidir que yo, por ejemplo, hoy día hemos subido una oferta, ya lo subimos hace rato, entonces tendría que ser así como que el momento específico para poder subirlo, pero sí he capturado algunas pantallas de algunos otros procesos que se han registrado para poder indicarles paso a paso. Es más, están en el material que también compartí en el PPT, ahí está el paso a paso, igual la siguiente clase lo vamos a revisar con ustedes para explicarles, por ejemplo, es algo muy importante en el caso de los consorcios que les explicaba en la clase anterior y que lo he puesto ahora en las PPTs que he compartido con ustedes. En el caso de los consorcios, lo primero que va a pasar cuando registremos es que le va a pedir en la bandeja de mensajes de todos los consorciados
si es que están autorizando la participación o no. Y si es que ese consorciado, vamos a imaginar, ustedes no le avisaron, pues no va a revisar su bandeja y mientras no dé la autorización, no va a poder colgar su oferta. Entonces, eso es importante, ¿no? Eso es importante conocer. Pero bien, chicos, por ahora, eso ha sido todo. Para la siguiente clase, entonces, nos encontramos para seguir revisando las ofertas y ya hacer la práctica del otro lado. Evaluación, calificación, cómo se asigna el puntaje, cómo se evalúa, cómo se califica. ¿Okay? Bien, muchas gracias entonces a todos los que han participado. Sé que hay algunos que no han participado, que no se han unido a ninguno de los grupos y que de pronto no han hecho el menor intento por, de pronto, de repente ya lo sabían, de repente ya saben cómo armar ofertas, o de repente, bueno, simplemente no se conectaron, ¿no? La idea, chicos, de esta práctica era que no tanto por recibir una nota, ¿verdad? Porque al final eso es relativo, lo que interesa es que ustedes lo aprendan. Lo aprendamos. Exacto, que ustedes mismos, oye, ¿de dónde? Por ahí un grupo me preguntó, ¿no? ¿De dónde, doctor, y cómo voy a hacer con los o sea, con los formatos, ¿no? Entonces la pregunta era, bueno, ¿usted qué cree? ¿De dónde cree? Porque no me gusta tampoco darle la respuesta de frente, ¿no? Le digo, ¿de dónde cree que podríamos sacar esos anexos? Entonces dice, bueno, es que está en PDF, no lo puedo descargar. Claro, pero ¿de dónde creen que podemos obtener esos formatos? De las bases, correcto. El mismo alumno reconocer, de las bases, por supuesto, de las bases estandarizadas que están colgadas en la plataforma, que son de acceso público, yo las descargo y allí voy yo sacando los anexos que corresponden y cambiando la información. Es sumamente sencillo, solamente la práctica hacia el maestro, la primera vez probablemente nos equivoquemos, la idea es que no, y que siempre vayamos mejorando y mejorando en la presentación de revisar bien, ser minuciosos cuando la entidad pide algún documento, que la entidad es un poco exquisita con la experiencia, por ejemplo, y si en mi contrato no dice tal cosa como lo pide el comité, bueno, yo debería haberlo consultado, haberlo observado, y si no, en mi conformidad, pedir que ese texto, tal cual como lo quiere la entidad, esté para evitarme problemas y que mi oferta sea, pues, emitida, evaluada y calificada. Bien, entonces, la siguiente clase vamos a hacer el ejemplo ya de la evaluación, vamos a ver cómo se evalúa en el caso de bienes y cómo se evalúa en el caso de servicios, que por ahí tiene una diferencia, ¿no? Que por ahí un poquito una diferencia que la vamos a ver la siguiente clase. Bien, chicos, eso ha sido entonces todo por hoy. Muchísimas gracias. Hasta la siguiente oportunidad, que ya la siguiente clase es nuestra última clase también. Muchas gracias, doctora. Gracias, Emma, Ayrton y a todos. Buenas noches. Muchas Bendiciones. gracias, doctora. Muchas gracias, señores. Muy buenas noches. Bendiciones. Buenas noches. Gracias. Profesora, Sí, ¿me escucha? sí, te escucha. Está por apagar. Profesora, una consulta. Quisiera saber en qué grupo me había asignado. Lo que pasa es que he estado teniendo problemas de conexión y luego creo que usted me ha estado llamando, me avisaron, pero ya no la escuchaba y le estuve enviando mensajes, pero ya no pude integrarme. Mira, en todo caso puedes conversar con tu compañera Danixa Yaguana, que la debes tener ahí en conexión de que ella estuvo trabajando sola. Puedes trabajar con ella para ayudarla a mejorar la oferta y poder presentar una oferta en conjunto, ¿no? A tu compañera Danixa Yaguana, por favor. Ok, muchas gracias. Ok, bien. ¿Alguien más? Bien, chicos, nos vemos entonces la clase siguiente. Buenas noches.